Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas semanales Dialogando con EPEO. Hoy tenemos como invitado al licenciado Alexis Joel Greco, quien es ambientalista y participó de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima denominado COP88, COP28, perdón. Bienvenido Alexis, un gusto tenerte aquí. Nada, un gusto a ti y a todo el equipo que hace en este programa para poder eh, como mostrar, ¿no? Como lo que sucede a nivel global también y como lo importante de tener que empezar a hablar cosas que están pasando a nivel global, como es la crisis climática y eso, nada, un gusto, mi nombre es Alexis, de la Amazonía, soy del pueblo quichua de Santa Clara en Pastaza, vengo de un proceso justamente de defensa de toda mi familia contra una hidroeléctrica en mi territorio, porque intentaron justamente vendernos esta imagen de energías renovables y cosas como esta, y como las negociaciones globales están vendiéndote eso de los mercados de carbono y todo. Entonces venimos de un proceso de formación de jóvenes, sobre todo indígenas, y nada, encantados de poder compartir lo poco que se ha aprendido hasta ahora en todas esas cosas que hacemos nosotros acá. Muchísimas gracias. Eh, una vez más, muchas gracias por tu presencia. Para empezar con este diálogo, ¿cómo nace la iniciativa de ser ambientalista, de ser activista por los derechos de la naturaleza, de los derechos indígenas? Eh, Hay una cosa que quisiera explicar de manera rápida, como teniendo contexto justamente para entrar a lo que nosotros hacemos. Y nada, o sea, nosotros no nos reconocemos como ambientalistas, tal vez, o como activistas, porque venimos de un proceso de resistencia desde pueblos indígenas desde muchos años, de nuestros abuelos, de nuestros padres, en donde tal vez al activismo se lo puede conocer como una actividad extra que puede hacer una persona justamente para poder ayudar a un proceso, para poder apoyar o poder salvar alguna cosa. Mientras para nosotros lo que trabajamos y lo que hacemos es parte de un proceso de vida. O sea, nosotros no lo hacemos porque queremos ayudar a cuidar el medio ambiente, porque queremos pelear o como hacer que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la naturaleza, sino que lo hacemos en un contexto de sobrevivencia, de que depende de nuestra vida y la existencia de los pueblos que estamos habitando en la Amazonía depende justamente de que nosotros protejamos estos territorios. Entonces, desde ahí, capaz, como lo más cercano a lo que nosotros podemos denominarnos, tal vez como defensores del territorio, o el único hecho de ser indígenas, de ser como, de existir, ya es un proceso nuestro de resistencia. Y desde ahí, entonces yo vengo de una familia que siempre ha estado luchando por territorios, peleando contra la iglesia, contra los terratenientes, contra empresas extractivas como la minería, las petroleras, las hidroeléctricas. Entonces, prácticamente desde que nací, con mis papás hemos caminado ya en los procesos como en los paros, en las marchas, en trabajar justamente con organizaciones para fortalecimiento de pueblos indígenas, también como para abrir ¿cómo se llama? Abrir el espacio justamente de formación para jóvenes. Y mi lucha nace desde ahí, porque ellos, algo que siempre comparto y digo, yo vengo de un proceso de privilegios, tal vez, en el cual, gracias a mis padres, logré como formarme, cosa que los pueblos indígenas muchas veces no tienen acceso a un buen sistema de educación, a una buena estructura de formación académica, ¿no? Entonces, desde ese privilegio, si lo puedo decir así, nace mi proceso de empezar a trabajar con un compromiso para mí mismo, de que yo tuve esta oportunidad y tengo que retomar como ese proceso para ayudar al pueblo al cual yo pertenezco. Entonces, desde ese espacio, decidí como a los 14 años involucrarme mucho más a esto, con la formación de colectivos, de procesos, de estar como apoyando en campañas a nivel nacional, a nivel internacional también, y como buscando la forma de cómo prepararnos más, ¿no? Para poder seguir apoyando. Entonces creo que nace desde ahí, desde buscar
ayudar y como buscar que lo que suceda en la Amazonía no suceda como en los años que se vienen, ¿no? Como que necesitamos empezar a cambiar cosas. Claro, creo que es una de las partes muy importantes. En esto, ¿a qué fundación o en este caso, a qué colectivo perteneces o tal vez quisiste pertenecer o en algún caso ya perteneciste, digamos así? A ver, o sea, yo en principio pertenezco a la Organización del Pueblo Originario Quichua de Santa Clara, que es una organización reconocida por el Estado, por la Secretaría de Pueblos. Es como la organización que abarca mi comunidad, pero a partir de ello nosotros hemos creado como alas de estructuras como mucho más juveniles. Entonces ahí nace en el 2018 nace Piatua Resiste, que es un colectivo de jóvenes que nos dedicábamos justamente a hacer como un proceso de comunicación, como que todo lo que pasaba empezábamos a difundirlo a nivel nacional, a nivel internacional, como en las entrevistas, preparar cosas, grabar, para poder como difundir lo que estaba sucediendo en nuestro territorio. Nace ahí Piatua Resiste, que es el colectivo en el cual yo trabajo y hago como la vocería internacional dentro de mi rol dentro de esta organización. Pero de ahí hemos abierto como más alas de colectivos como mucho más amplios, porque Piatua Resisto solamente es para trabajo en mi comunidad. Pero ahora también tenemos Jóvenes Amazónicos, que es un colectivo de muchos más jóvenes de diferentes pueblos, de diferentes nacionalidades, en toda la Amazonía ecuatoriana. Y a partir de ello hemos visto como necesario justamente lo que te decía, ¿no? Tener espacios de formación, espacios donde tengamos la capacidad y la oportunidad de poder formar a muchos más jóvenes. Entonces, desde estos colectivos nacen, yo trabajo ahora justamente en dos organizaciones que son propias y que son manejadas por nosotros, que nosotros las hemos hecho como en toda la plataforma, y es una escuela comunitaria que se llama Escuela Comunitaria Runayache, que trabajamos con jóvenes de todas las nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana en formación, que es como formación informal, desde profesores universitarios hasta tal vez conocimiento ancestral, que están como compartiendo con esos estudiantes, con esos chicos que son de los territorios que no han tenido la oportunidad de estar en una universidad. Entonces les estamos impulsando a tener una formación informal, pero con, con toda la rigurosidad para que puedan formarse. Y de ahí también hemos visto necesario tener como nuestra ala de comunicación para poder difundir el mensaje y creamos también esta plataforma que estamos trabajando ahora, que es Muyo, que es una plataforma de comunicación de pueblos indígenas y hemos estado como en mover toda esta campaña de ampliar este mensaje de comunicación porque es importante y creo que una de las cosas más fuertes que hemos trabajado justamente fue la campaña del Yasuní. Eso fue movida por nosotros como jóvenes amazónicos y como Muyu, como la plataforma audiovisual, como toda esta campaña de los videos que salían para todo el país y como las conexiones, por ejemplo, con Leonardo DiCaprio y todas esas cosas, fueron como desde nuestros colectivos, al final nos unimos igual con Jazz Unidos, con muchos otros colectivos que estaban trabajando, pero nosotros con nuestra ala de formación y con una visión de pueblos indígenas. Mm. Bueno, al revisar los índices de impacto que tienen los movimientos, digamos, o los colectivos en el Ecuador, se puede ver cómo los proyectos han ido marcando un hito importante en lo que es la construcción de nuevas leyes y normativas. Desde tu punto de vista, ¿cómo es esto posible y sobre todo, cómo desde un colectivo se puede lograr todos estos objetivos? Yo pienso que lo más importante justamente es como ir entendiendo del dónde nacen los derechos que ahora tenemos como, en general como sociedad, como seres humanos, pero también cómo nacen los derechos para pueblos indígenas y cómo nacen los derechos también para la naturaleza. Todos sabemos que Ecuador es uno de los primeros países a nivel global en que eh, le da derechos a la naturaleza, pero ha sido un proceso que no viene construido desde el Estado porque la naturaleza es bonita, ¿no? Sino que viene de un proceso de lucha de mucha gente que ha estado como por muchos años trabajando en estos temas. Entonces creo que una de las cosas importantes que hay que rescatar es justo esto del tema de la colectividad,
en donde trabajas tú desde tu foco, ¿no? Nosotros desde los pueblos indígenas hemos aportado también en la creación de leyes, en la creación de nuevas normativas, tenemos el sistema de educación intercultural bilingüe, tenemos también justo temas como el derecho a la naturaleza, el derecho a que seamos reconocidos como ciudadanos en Ecuador, que vienen de procesos de resistencia. El hecho de tener un sistema de educación intercultural bilingüe en Ecuador y que la naturaleza tenga derechos, de que los pueblos indígenas puedan acceder a sufragar, a que sean reconocidos y que el Estado ecuatoriano sea declarado como un Estado plurinacional, viene de un proceso de resistencia. La marcha de 1991, que fue la movilización más grande de pueblos indígenas que pasaron caminando desde Puyo hasta Quito, y como lograr todo esto ha sido un hito tremendo. O sea, no es que las autoridades te regalan los derechos, sino que hay que construirlas. Entonces, siento que ahora Ecuador ha avanzado un montón, pero hay mucho por trabajar todavía. Hay mucho por hacer, ya que muchas de estas leyes también están solamente en papeles, ¿no? Están como en un proceso de construir porque ni siquiera existen normativas de aplicación dentro del código o del régimen de aplicación del Estado. Justamente una de las cosas que nosotros empezamos a ver era que sí, uno de los grandes logros de los pueblos indígenas ha sido justamente el tema de la consulta previa, libre e informada, que se le aplicó ahora en esta vez en la consulta que se hizo por el Yasuní, pero que no hay normativa de aplicación. Entonces, hay mucho por trabajar todavía, hay mucho por construir. Sí, es verdad, hemos avanzado un montón. Los movimientos climáticos o los movimientos de ambientalistas o de pueblos indígenas que estamos trabajando a nivel global están como pasando por muchos procesos aún de construcción, y inclusive tenemos que empezar a deconstruir pensamientos porque venimos cayendo en un sistema todavía mucho de consumismo, de capitalismo, y como hay que trabajar un montón, como digo. Entonces, pienso que hay que ir construyéndolo de manera conjunta. Entonces, pero hay que hacerlo ya. Hay que tomar responsabilidades, y pienso que una de las cosas que hay que hacer es desde la formación. Es por eso que nosotros le apostamos justo a la formación, a que haya capacidades para permitirnos justamente que todo sea conjunto, ¿no? Porque muchas de las veces justo lo que hablábamos, lo que mencionaste, lo de la conferencia de las partes, que es bueno, ya esta es la COP28, eh, cómo se va construyendo esas narrativas de negociadores sobre crisis climática en espacios cerrados, ¿no? Mucho antes no había participación de pueblos indígenas, y mucho menos, o sea, nosotros, el tecnicismo que se aplica dentro de estas conferencias es demasiado difícil. Es muy difícil aprender sobre cómo se negocian estas cosas. Otra de las barreras que se ha tenido a nivel global es justamente el tema del idioma, porque a ver, muchos de nosotros capaz solamente entendemos nuestros idiomas ancestrales, o ella a duras penas han logrado como a veces aprender español. Y esto a nosotros nos ha obligado a aprender otro idioma más. Entonces, para mí, justo hasta ahora, uno de los grandes retos que yo he tenido para poder tener acceso como más fuerte dentro de estas conferencias de las Naciones Unidas es justamente tener el idioma. Entonces, ahora ya con saber hablar inglés, se me hace un poco más fácil justo entender lo que está pasando dentro de estos contextos para poderlo difundir y como poderlo eh, analizar dentro de la comunidad, porque la comunidad no les van a entender lo que ellos dicen, pero entonces ahí está nuestro reto, y ese es el trabajo que nosotros hemos venido haciendo. Y creo que eso es lo que hay que construir, ¿no? Como formar más gente para poder como llevar el mensaje a los territorios, y que los territorios sean escuchados dentro de esas conferencias. Bueno, continuando, con el paso del tiempo, ¿cómo prevén adaptarse a las nuevas realidades que se enfrentan en la actualidad, tanto tecnológicas, políticas y ahora, como bien conocemos, las nuevas realidades climáticas? A ver, perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? Claro, eh, con el paso del tiempo, ¿cómo prevén adaptarse a las nuevas realidades que se enfrentan en la actualidad, tanto tecnológicas, políticas e incluso climáticas? A ver.
una de las cosas que se están discutiendo justamente a nivel global dentro de estas conferencias es, es esto de unos fondos que se están creando a nivel global, justamente porque antes se peleó mucho para el tema de, perdón, dame un segundo que está, tengo al, ya, perdón, ahora sí. A ver, una de las cosas que justamente se están hablando a nivel global y ha sido como un trabajo justo de crear de manera conjunta y de pelear entre varias organizaciones. Dentro de las organizaciones de pueblos indígenas a nivel global, se forman a través de los caucus, que son como organizaciones de los 7 estados socioculturales del mundo. Entonces, dentro de esto se peleó antes un fondo a nivel global que los países del norte global o los países que están como más industrializados tienen que dar para los pueblos indígenas o para poder frenar la crisis climática. Y estos fondos son justamente este año, en el primer día de la COP, por fin se pudo como ya crear este fondo que es el Fondo de Pérdidas y Daños, pero ahora se está justamente creando un fondo de adaptación. Y esto es súper importante trabajarlo porque en general, lo que te decía, no solo pueblos indígenas, no solo los jóvenes, no solamente la gente que está haciendo activismo o los colectivos que están haciendo, están o tienen que luchar o como tienen que seguir resistiendo, trabajando en esas cosas. Justo ahora mismo es momento de que la sociedad en general, el sistema de educación, los medios de comunicación, la política, todo debe empezar a tomar responsabilidades de las acciones climáticas desde cada una de las personas. O sea, desde uno como joven, desde el niño, y crear políticas estatales que permitan justamente cambiar esas formas de visión consumista y de responsabilidades, porque estamos creando, en Ecuador mismo ahora tenemos un sistema de educación que te impone, pero que no te permite formar, que no te permite como visualizar. Desde los niños estamos como tan cerrados en formarles de manera sistemática y no creamos oportunidades de cambiar mentalidades, de cambiar formas de vida que ayuden a mitigar la crisis climática. Es momento de lo que los pueblos, o sea, como de que todos los que estamos ahora mismo, desde tú, desde yo, desde los profesores, hagamos acciones que permitan cambiar lo que está sucediendo en el mundo. Porque si no, estamos solamente construyendo una sociedad muy consumista, muy capitalista tal vez. Incluso no estamos viendo problemas de fondo que tal vez no los vinculamos a los procesos o a los proyectos extractivos. Y ahora mismo en Ecuador estamos tan preocupados en que quién va a ganar el partido de fútbol o de qué artista famoso va a venir a dar un concierto o de cualquier cosa como esta. Pero ¿por qué no estamos pensando en que muchos de los espacios a nivel global se están terminando? Hay espacios, hay como en el Yasuní mismo, siguen habiendo derrames petroleros que siguen afectando a la crisis climática. Las temperaturas que ahora estamos viviendo a nivel global son impresionantes dentro de mi territorio. Nosotros nunca teníamos una temperatura tan elevada, ahora llegamos a tener hasta 33, 34 grados centígrados. Y eso, hasta el 2030. Si no se trabaja desde ahora, ya no vamos a estar en un punto de calentamiento global, sino que estamos ya entrando en un punto de ebullición dentro del globo terráqueo del planeta. Entonces es momento de tomar acciones, de empezar a crear cosas y de adaptarnos, ¿no? Justamente de utilizar las cosas como la tecnología, utilizar lo que tenemos a disposición para formar, para ayudar a construir nuevas narrativas, ¿no? Nuevas visiones, nuevas formas de entender al mundo. Claro, creo que es algo de los elementos más importantes, ¿no? Con respecto digamos, a la realidad actual en la que está el país, desde su colectivo, ¿se planifica tener nuevas estrategias para implementar normativas que mejoren el cuidado ambiental? Sí.
Totalmente, totalmente. Se está trabajando en construir nuevos mecanismos, como te decía, de mecanismos y normativas que te ayuden a través de la política a incluirte dentro de los procesos de construcciones de políticas estatales que te lleven a cambiar visiones. Justo una de las cosas que nosotros trabajamos mucho es esto de formar, ¿no? ¿Y para qué formamos a las personas de los pueblos indígenas? Para que puedan estar dentro de los espacios de negociación, para que puedan estar en la política, para que puedan estar dirigiendo, no sé, el sistema de educación, para que todo esto se vaya cambiando. Entonces, Ecuador ahora mismo está como, a ver, está dentro de un proceso muy crítico por el tema de la inseguridad que está existiendo, por el tema de todo lo que se está construyendo, y tal vez a nivel climático Ecuador puede ser una buena potencia, y dio el primer paso, ¿no? Como en este tema del Yasuní, que justamente se trabajó, pero hay que sentarse nuevamente, digo, hay que sentarse a crear políticas mucho más reales, mucho más equitativas, mucho más inclusivas, incluso porque estamos, como te digo, todavía en un país en el que tenemos muy buenas leyes, tenemos muy buenas cosas, pero todavía están en papeles. Entonces ahora es momento de sentarnos a construir normativas de aplicación ya, no solamente de tener como, bueno, la Constitución y las leyes, sino que hay que empezar a aplicarlas. Y como nuestros colectivos lo que hacen es eso, como justamente impulsar a que esas leyes sean respetadas, a que se cumplan y que los territorios también vayan a ser respetados. Justamente el tema de la consulta previa es una de las cosas que más se está trabajando, porque los pueblos indígenas tenemos el derecho a decidir cómo queremos vivir, eh, el derecho a decidir qué queremos hacer con nuestros territorios. Entonces, todas esas normativas de aplicación son las que se están trabajando desde lo legal, desde lo mediático, desde todos los espacios de construcción. Bueno, aquí haciendo un paréntesis, ¿cómo desde su colectivo trabajaron como para decir, vamos a apoyar la consulta popular que se dio en agosto pasado? ¿Cómo ustedes dieron paso para que, digamos así, apoyar esta iniciativa del gobierno? Eh, la consulta popular nace de un proceso de lucha de varios jóvenes que recolectaron firmas, que recolectaron y plantearon justamente una demanda hace 10 años al Estado ecuatoriano por no respetar la solicitud de una consulta. Entonces, fueron 10 años de proceso, tanto mediático, como decía, como en lo legal. Y esta consulta no se dio porque el gobierno quiso hacerla. La consulta se dio porque la Corte Nacional de Justicia, tras fallar a favor de quienes estaban impulsando una demanda al Estado por este irrespeto de consulta, da paso y obliga al gobierno ecuatoriano a que se haga la consulta. Entonces es un proceso de, como digo, de muchos años en los cuales capaz venía con una mirada mucho de lo ambientalista, de tenemos que proteger a los animalitos, tenemos que proteger al Yasuní porque es el parque nacional y porque es el lugar más biodiverso del mundo. Pero ahí entramos nosotros, justamente con nuestros colectivos de jóvenes sobre todo y con Muyu, que es el tema audiovisual, porque sí, hay que hablar de lo medioambiental, pero algo muy importante que nadie está haciéndolo ahora es que para hablar sobre protección y sobre derechos de pueblos de naturaleza, tienes que hablar de quienes están protegiendo esos territorios. Entonces hay que empezar también a hablar de los pueblos indígenas que están día a día resistiendo dentro de sus espacios territoriales. Entonces ahí nosotros dijimos como, a ver, todo bien con la campaña medioambientalista y todo, pero es momento de que los pueblos indígenas que estamos viviendo dentro de esos territorios también seamos escuchados. Entonces nosotros empezamos a cambiar la visión y como esa narrativa nueva, ¿no? De buscar cómo llegar al público y hacer entender que no solamente no está en juego como el, el Parque Nacional Yasuní, sino que también está en juego justamente el pueblo guaraní que vive ahí, pueblos quichuas que viven dentro del territorio, los pueblos en aislamiento voluntario como los Tagaeri, los Taramenani, los Tucagaeri. Entonces, esos pueblos, ¿quiénes hablan por ellos? Entonces, desde ahí empezamos nosotros justamente a crear como esta visión de qué vamos a hacer, cómo vamos a movernos.
Y eso, entonces empezó a construir y empezamos a justo a involucrarnos dentro de la campaña, desde lo político, desde mover una caravana que hicimos desde la Amazonía hasta Guayaquil, de mover como todo lo audiovisual, unos videos impresionantes que tuvimos que trabajarlo en el Yasuní, hacer campañas territoriales y buscar estrategias de cómo llegar a un público nuevo, porque Ecuador necesitaba entender y necesita entender que el público nuevo que tiene ahora es justamente la juventud, y la juventud es quien votó ahora para salvar al Yasuní, pero se hizo porque están entendiendo de cómo está creándose esta nueva forma de entender que es importante proteger la biodiversidad. Cambiando un poco de tema, hace algún tiempo tú participaste en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima, denominada COP28 misma que se desarrolló en Emiratos Árabes Unidos, Dubái. ¿Cuál fue tu experiencia al participar dentro de este programa? A ver, las COPs vienen desarrollándose ya, como decía, es la número 28. eh, y es un poquito complicado justamente porque no han estado entendiendo las formas de conexión entre pueblos indígenas, y es momento de que la participación de nosotros dentro de esos espacios se haga de manera real. Entonces, yo empecé a seguir esos procesos como a nivel global desde el año anterior, con un proceso de formación súper larga, de empezar a entender el tecnicismo para poder entrar dentro de las negociaciones. Entonces, yo participé en la COP27 también, que se hizo en Egipto. Y como el primer paso era como entender cómo funciona una COP, de cómo se mueven todos los negociadores, cuál es el rol de los pueblos indígenas. Para en este año nosotros ya justamente ya fuimos un equipo mucho más grande, más preparados, que nos permitió justo tener mayor incidencia. Entonces, ahora ya nosotros no estamos solamente como para ponernos en un cartelito o una foto como aquí estamos los pueblos indígenas y tienen que respetarnos y tienen que ayudarnos con dinero. No, sino que nosotros estamos ya ahora luchando. Justamente en este año se hizo oficial la creación de el Foro Internacional de Jóvenes Indígenas para el Cambio Climático, que abarca justamente las 7 regiones de socioculturales del mundo, en el cual estamos trabajando nosotros, para que ya no estemos, como te decía, como solamente como para relleno o para folclorizar a los pueblos indígenas, decir, no, aquí los tenemos, sino que estamos entrando dentro de las negociaciones, estamos sentados a la par con los presidentes de la COP, con los presidentes de Estado, con los delegados de las organizaciones, justamente como para hablar de estas cosas, como esto es lo que nosotros necesitamos, esas son nuestras posiciones, y ya no solamente estar así de vamos a pasear a la COP, sino que vamos en serio a construir nuevas formas de política, nuevas formas de una reglamentación global que permita y que de las responsabilidades que tiene que ser para cada quien, para las empresas petroleras, para las empresas extractivas, para los estados y para los pueblos indígenas también. Crear una reglamentación como de manera global que te permita como construir cosas. Bueno, continuando, ¿cómo fue tu preparación para participar en esta conferencia y sobre todo, cuál fue tu equipo que te acompañó a esta conferencia? Y a ver, ¿cómo fue la preparación? Chuta, como te decía, en principio lo primero es el idioma. Tienes que obligarte a aprender inglés. Para mí fue bastante, o sea, sí me costó mucho porque, a ver, dentro de lo que yo he vivido, yo hasta los 5 o 6 años hablaba solo mi idioma, o sea, solo hablaba quichua. De ahí como después de todo eso aprendí a hablar español, y de ahora empezar como a entender o aprender inglés, sí se me hizo complicado. Entonces, ese fue el primer paso. Pero de ahí también lo que le decía, como justamente seguir y estar como de la mano de gente que ya está en negociaciones por varios años, y como aprender lo técnico de ellos, porque si no entiendes y no sabes cómo funciona una COP, prácticamente vas a pasear allá porque no vas a entender lo que está sucediendo.
y eso no es nada bueno y eso pasa mucho ahora que yo he visto justamente en hay organizaciones que van de aquí, pero al no entender cómo funciona, ni siquiera entender cómo se trabaja o qué es lo que se hace dentro de una COP, es perder el tiempo. Entonces tienes que primero prepararte en ese sentido, de entender, de saber cómo se mueven, de tener contactos para que puedas entrar dentro de las negociaciones y como también prepararte aquí a nivel de país porque dentro de las COPs puedes tú participar como observador de una organización, puedes ser parte como delegado oficial del Estado, puedes también participar como, como participante o representante de alguna organización, como un colectivo o algunas cosas. Pero para poder estar dentro de las negociaciones, la única forma es que seas delegado oficial del Estado. Entonces, eso es un poco difícil de conseguir porque obviamente el Estado no te va a acreditar como parte oficial de su representación. Si en principio no demuestras que conoces de esto, que trabajas en estas cosas y que sabes a qué vas a hacer, ¿no? Entonces, yo la primera vez que fui, como te dije, me fui como a entender, a conocer de cómo se mueven, de cómo trabajan, y fui como parte de una organización. Entonces, una organización me acreditó y pude participar, pero no tenía acceso a negociaciones. Pero después como de todo un proceso de formación y como ahora, como te decía, también forma parte de la representación de Latinoamérica de la UNICEF. Entonces, y como después de haber estado moviéndome en varios espacios, logré como decirle al Estado, sí estoy preparado, soy un pueblo indígena y necesito estar en ese espacio. Y este año ya fui como delegado oficial del Estado. Entonces, ya tengo mayor acceso a las negociaciones, a espacios donde están los jefes de Estado, porque una cosa es inmensa. Justamente la de Dubái era impresionante, porque prácticamente es una ciudad en solamente el espacio de COP y donde vas a encontrar, en este año estuvieron inscritos cerca de 100.000 personas y de todo el mundo. Entonces, es impresionante. Y por eso, como justamente lo del equipo, ahora en este año, desde la Amazonía y desde nuestra organización, fuimos una representación de, a ver, una, dos, tres, como de 8 personas, sí, 8 personas y cada uno como en su rama, ¿no? Por ejemplo, yo estaba mucho más centrado como en jóvenes de pueblos indígenas sobre formación, otras compañeras estaban como mucho más en temas de fondos de pérdidas y daños, otros estaban en comunicación, y llevamos como el equipo, como, o sea, si las 8 personas, cada quien en sus espacios, y como trabajando desde lo que cada quien puede hacer, ¿no? Como cuál es su fuerte. Entonces, ese equipo se mueve así. En este caso, por ejemplo, hay compañeros que estaban como mucho más centrados en negociaciones. Mi espacio, mi rol justamente es como mucho más de una vocería más visible. Entonces, yo estaba como más en espacios de foros o de cosas así como hablando. Entonces hay otros compañeros que estaban como sentados editando todo el día material, otros revisando documentos para nosotros poder sostener nuestros discursos. Entonces es un equipo como bastante complementario y pero que al final dio buenos frutos y nosotros como delegación de amazónicos que fuimos, pues sentimos que venimos con grandes logros y con grandes retos también para seguir trabajando. Bueno, haciendo un paréntesis, tú en cada presentación tienes o llevas algo siempre representativo de tu cultura. En este caso, ¿nos podrías contar tal vez a qué cultura perteneces y sobre todo cómo relacionas este tema con tus raíces? A ver, yo como te decía, vengo de pueblo quichua de Santa Clara, o sea, soy quichua amazónico de padre y madre. Em, y una de las cosas que ha estado pasando justamente es que por problemas como el extractivismo, que ingresan personas desconocidas, dañan los territorios, te obligan a salir de ahí. El sistema, a mí mismo me pasó de que yo tuve que obligadamente salir de mi comunidad para poder prepararme afuera, porque el sistema de educación dentro de mi comunidad no es buena. Entonces yo tuve que salir y como
perder como todo esto de tu identidad como pueblo. Ahora mismo mi pueblo, por ejemplo, no tiene una vestimenta como oficialmente, por ejemplo, aquí en la sierra tienes como el anaco y esas cosas. En la Amazonía ya está mucho más como ¿cómo sería? Globalizado. No, no sé, tal vez no encuentro el término correcto, pero sí, es como que se ha perdido ya como la vestimenta tradicional, pero una de las cosas representativas que nosotros siempre usamos es como, por ejemplo, las plumas o los collares, o ahora lo que nosotros estamos como mucho más como impulsando desde los jóvenes, como justamente por el tema de adaptarnos a, a lo que estamos viviendo, pero sin perder nuestra raíz, nuestro origen, no estamos utilizando cosas como menos contaminantes. Nosotros tenemos una cartera que se llama Shigra, que está hecha de fibra natural. Entonces, eso es lo que nosotros usamos siempre. Entonces, vamos como cargados nuestras Shigras en vez de utilizar maletas o de carteras. Y siempre, por ejemplo, yo lo que siempre uso es como mi collar eh, y el arete. Y antes me pintaba mucho más el rostro con pintura natural que nosotros utilizamos, pero siento que ahora se ha estado folclorizando y una de las cosas que también estamos trabajando es que lo que me pasó justo el año pasado en la COP, yo no me pinté los primeros días. Y una de las preguntas que me hicieron fue como, eh, ¿y tú por qué no te pintas? ¿Por qué no te pones más plumas? Porque ahí pueden llamar más la atención, ¿no? Porque ahí te van a escuchar más, porque estás puesto plumas o porque estás pintado. Y era como, ahí entendí también que el tema de adaptarnos no implica folclorizar. Entonces, ahí una de las cosas que yo siempre le digo y respondo, el hecho de que pueda estar con indumentaria, con collares, con aretes, pueda estar pintado, no me hace ni menos ni más indígena. Como mi conocimiento, mi identidad está dentro de mí como persona, lo de lo que nosotros trabajamos y más no como, claro, folclorizándonos y decir, bueno, sí, soy de un pueblo indígena porque estoy pintado, ¿no? Sino que eso, y nosotros siempre orgullosos de, de lo que somos, de lo que tenemos. Eh, Ahora yo mucho más orgulloso y como siempre feliz de decir, sí, soy un joven indígena y y demostrar una de las cosas que también siempre siento que lo llevo y que no es tal vez físico, es como ese orgullo de decir, nosotros los pueblos indígenas tenemos la capacidad y podemos hacerlo y por eso estamos donde estamos y estamos logrando lo que estamos logrando eh, desde nuestro conocimiento, desde lo que hacemos, desde lo que trabajamos y nada, o sea, nosotros yo cuando estoy con mis amigos ahí, como después de las reuniones, nos ponemos a conversar en nuestro idioma, hablar en lo que nosotros hacemos y como algo también como súper importante es que dentro de estos espacios, muchos negociadores sobre todo te obligan como o quieren imponerte a que tienes que estar siempre de traje, de corbata y nosotros como no estamos cómodos, no es nuestro. Así que nosotros vamos siempre con nuestras caras ahí a ponernos, y a dialogar y decir como sí, aquí estamos. La verdad es súper bonito e interesante que, digamos, los jóvenes, y en este caso los jóvenes indígenas, se centren más en lo que es rescatar la cultura y sobre todo llevar la identidad que tiene cada persona. Bueno, volviendo un poco al tema, digamos, ¿cuáles fueron los temas o estrategias que se abordaron dentro de esta conferencia? Como te decía, hubo como algo súper importante, es este fondo de pérdidas y daños que se está trabajando, que ya se aprobó y creo que estaban como al final, creo que 900.000 millones de dólares los que se aprobaron, pero como te decía, eso es lo que más nosotros nos centramos a trabajar porque está creado ya el fondo, pero se va a trabajar o como el dinero van a repartirse a través del Banco Mundial. Entonces, lo que nos preocupa es eso, dos cosas, como nosotros estábamos centrados en que dentro de la comisión o de la coordinación que trabaja este fondo esté un representante de pueblos indígenas o por lo menos uno de cada región sociocultural para que nos permita crear justamente una forma de aplicación o de distribución de estos fondos
que sea real, que sea justo y que sea asequible para los pueblos indígenas. Porque quizá muchos de estos fondos llegan a través del Estado, pero tú sabes que a través del Estado no, nunca van a llegar a donde necesariamente tiene que llegar ese dinero. Entonces, lo que se está trabajando es como, claro, que crear de manera conjunta esta normativa de distribución en donde nos permita a nosotros acceder mucho más fácil a estos fondos para poder seguir sosteniendo procesos, seguir sosteniendo los proyectos que trabajamos nosotros para, para hacer trabajos de lo que te decía, de formación. Justamente uno de los roles que yo hago dentro de mi organización es esto de buscar financiación, ¿no? Y para nosotros es muy difícil acceder a fondos de manera rápida. Ahora mismo, hace poco, terminamos un proyecto de una investigación de biodiversidad que se trabajó en mi territorio. eh, que ahí me costó un año entero conseguir los fondos para esa investigación. Ahora que ya vieron que sí se puede hacer y que sí logramos mover y que sí sabemos administrar también el dinero, estamos ya como a expensas de que este nuevo año vayamos a tener ya financiación para todo el año, para hacer hacer más investigación, que el enfoque sea mucho mayor. Entonces, eso, capacidad y que sí se puede trabajar. Entonces, eso fue como una de las cosas más importantes que se hizo. Y otra de que nosotros nos enfocamos justamente fue esto, lo que te decía del Foro Internacional de no me va el nombre. Nosotros ahí por broma le decimos el IAI, porque es el an International Indigenous Forum for Climate Change. Entonces, es como esta iniciativa de que los jóvenes se preparen para estar dentro de las negociaciones como negociadores indígenas. Entonces, eso es uno. Y de ahí como eh, la problemática como global que se está trabajando también es justamente la participación de los estados dentro de creación de políticas estatales con mayor impacto en lo medioambiental, pero teniendo en cuenta que no va a existir una justicia climática si no existe justicia para pueblos indígenas. Entonces es como que el mayor enfoque que se ha trabajado. Previa a este programa, me refiero a la COP28. Tú participaste de lo que es el campamento de justicia climática que se desarrolló en Beirut, Líbano. Tal vez nos podrías contar qué actividades se realizó dentro de este campamento y cuál fue el tiempo que te tomó estar en este campamento. Lo del Líbano, eh, yo formo parte también a nivel a nivel global de una organización que se está creando justamente, ahí me olvidé de mencionar lo anterior, que o sea, a nivel global se está creando un tratado que se está impulsando en la COP, que es el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que es una reglamentación o una normativa que obliga a todos los países del mundo a la reducción o a la eliminación gradual de la utilización de combustibles fósiles, como es el petróleo, ¿no? Y los gases y todo esto. Entonces, este tratado eh, nos está impulsando a nosotros a que nos vayamos o hagamos mayor campaña con países, sobre todo petroleros, o que dependen económicamente en su mayoría de petróleo, justamente para que haya como esa responsabilidad de reducción de utilización de combustibles fósiles y como una transición energética más real y como mucho más eh, empática con los pueblos indígenas. Entonces, justo terminó lo de la campaña del Yasuní y una de las cosas importantes que teníamos que hablar dentro de este campamento por la justicia climática y era hacerles entender a quienes están dentro de estos espacios de negociaciones y de trabajo con cambio climático, entiendan y llevar ese mensaje sobre todo de Yasuní, ¿no? De cómo nosotros como pueblos indígenas estamos dando un paso adelante en la construcción de nuevas formas de protección del medio ambiente, pero sobre todo también como poner en la palestra que la participación de los pueblos indígenas es importante. Entonces, ese fue mi rol dentro de este campamento, compartir como la experiencia del Yasuní, de la campaña del Yasuní, y compartir también como el por qué los pueblos indígenas tenemos que ser escuchados dentro de sus espacios.
Claro, ¿y cuál crees tú que es el impacto que puede generar tanto la conferencia como también el campamento, no solo a nivel del país o Ecuador, sino también a escala mundial, digamos así? Eh, Siento que este proceso está en construcción todavía. Todavía no, yo pienso que no, una COP no va a tener mayor impacto en la crisis climática si no se trabaja de manera adecuada. Eh, y una de las cosas como más interesantes que justo también nació en esta COP es que, a ver, la del próximo año se va a hacer en Azerbaiyán, la COP 29, y es preocupante porque seguimos siguiendo líneas discursivas y líneas de donde presidentes de las COP vienen de países tan petroleros, que no quieren cambiar no quieren cambiar su sistema económico porque quieren seguir dependiendo del petróleo sin tomar responsabilidades dentro de lo que está pasando a nivel global. La COP 30 se va a realizar en Brasil, en Belén, y nosotros justamente en este año ya empezamos a trabajar con la ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, que es Sonia Guayayara. Tuvimos algunas reuniones con ellos, con el presidente también de Brasil, con Lula. Se creó como un comité internacional de pueblos indígenas para construir esta agenda de la COP 30 en Brasil. Y uno de los lemas es como indigenizar a la COP. Lo que se pretende es que la COP 30 sea la última, que sea la última COP y que estas organizaciones y estos campamentos que se realizan o estas cumbres que se hacen a nivel global empiecen a trabajar en los territorios, que ya no se hagan procesos de negociaciones en grandes ciudades, sino que los fondos que se están utilizando dentro de esos espacios, las Naciones Unidas y todo, vayan directamente a promover o a impulsar trabajos con territorio. Por ejemplo, como que la COP, en vez de estar como reuniendo en Dubái o en otros países como estos fondos lo aplican a educación, lo manden a, a otro tipo de cosas que te ayuden a impulsar o cambiar cosas, lo que te decía, como hay que empezar a construir nuevas narrativas, nuevas formas de vivir, pero eso se hace desde la formación, desde los niños, desde el sistema de educación, eh, desde cambiar la mentalidad en todos sentidos, desde la comunicación incluso, de que dejemos de promover en los medios masivos como formas muy consumistas, ¿no? Entonces, empezar a cambiar eso se hace desde abajo. Entonces, el proceso de formación viene desde abajo y hay que construirlo así. Claro, creo que es uno de los ejes más importantes que se tiene que destacar dentro de una estrategia de cambio, no solo a nivel de, digamos, micro o Ecuador, sino a nivel macro. En este aspecto también participaste de la Climate Week que se desarrolló en la ciudad de Nueva York. Cuéntanos, ¿de qué se trata este programa? El Climate Week es a ver, esto es un evento que se hace a nivel global cada año, se hace en Nueva York, justamente en el marco de que en octubre se prepara justamente ya la realización de las COP en las Naciones Unidas. Y la sede de las Naciones Unidas está en Nueva York, justamente en esta zona de Manhattan. Ahí está como toda esta estructura que se reúne para ir organizando la COP. Entonces, el Climate Week es como una semana, la semana del clima, en donde todos los activistas del mundo, la gente de pueblos indígenas, organizaciones, se reúnen para empezar a moverse, empezar a construir alianzas para poder llegar a una COP con formación buena, ¿no? O sea, como una estructura ya hecha y no llegar solamente a ver qué pasa. Entonces, se realizan marchas, se realizan encuentros, se realizan como talleres de formación justamente general. Y esta semana es donde, claro, tú vas a eso, ¿no? A formarte, a buscar alianzas, a construir cosas, incluso a buscar como mayor conexión dentro de las Naciones Unidas para tener pues, mayor participación y tener mayor incidencia en lo que está sucediendo. Entonces, eso, sí, esta semana del clima también fue potente porque justamente ahí se hizo el lanzamiento oficial de este tratado de no proliferación de combustibles fósiles. Eh, entonces,
pues es súper importante como reunirse con toda la gente del mundo para construir eso. Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que se integran las herramientas y estrategias tanto ambientales, tanto culturales y tanto tradicionales, para que se planteen, digamos, nuevos impactos en la sociedad? Lo que te decía, o sea, es como esto de empezar a construir desde lo que tenemos con lo que sabemos. Empezar a utilizar lo que te decía, los medios de comunicación, los medios de difusión masiva para difundir como un mensaje mucho más, más real, mucho más de concientización sobre todo, de empatizar, de, de ir viendo que estas herramientas te sirvan para construir y no para destruir. Entonces, en ese sentido, creo que se tiene que relacionar justamente esto, tener mayores espacios de, de conexión entre lo que se está haciendo, de lo que se vive, lo que tal vez el conocimiento de los pueblos indígenas, algo que yo siempre digo, el mundo necesita aprender a escuchar, pero también necesita aprender a construir cosas desde la mirada o la visión de los pueblos indígenas. Así como nosotros nos hemos tenido que adaptar a vivir en un mundo occidental donde tenemos que aprender de la tecnología, tenemos que aprender idiomas, otros idiomas que no son los nuestros, el mundo en general también tiene que aprender a cómo nosotros sostenemos y cómo protegemos nuestros territorios por cientos de años, no por gusto, es que creo que ahora es 83, el 83% de los territorios que están mayor conservados en el mundo son protegidos por los pueblos indígenas, que representamos apenas el 0,5% de la población global. Eso demuestra que los pueblos indígenas lo están haciendo. Entonces, hay que aprender también a escucharnos desde una construcción conjunta, ¿no? Defender los unos a los otros y de dejarnos de atacar, porque muchas veces estamos como aún viviendo un mundo bastante racista, bastante discriminatorio. Hasta el momento, sí, hasta el día de hoy seguimos viviendo esas cosas. Una de las cosas que, claro, como experiencia, e incluso yo también vivo aquí justo en Rebama, entonces a veces cuando yo llego acá, aún me cuesta que por ejemplo, salir a la calle con los aretes o con estas cosas, porque la gente te queda viendo mal o te queda viendo raro. Entonces, ha sido un proceso primero de auto empoderarse para decir, no, o sea, así te vea mal, así pase lo que pase, no vas a dejar que te discriminen o algo. Pero pienso que es eso, ¿no? De empezar a construir una sociedad mucho más empática, mucho más justa, tal vez. Ujú. Bueno, aquí me surge una nueva pregunta que estaba en entrevista. En este caso, ¿crees tú que, por ejemplo, la sociedad ecuatoriana, pensando ya en lo que es el país, está, digamos, preparada como para ver un cambio, no solo en la parte social de lo que es sus tradiciones, es esa persona, digamos, decías como tal de tu cultura? En este caso también vemos culturas diferentes, como la cultura cañari, tal vez a gente de la costa que se les dé mal. Ya, y también está el otro lado, que por ejemplo, personas LGTBI, que digamos, se ven afectadas en este caso. ¿Crees tú que que en sí la sociedad ecuatoriana, como te dije, está preparada como para ver un cambio en estos aspectos? Profunda. A ver, siento que no estamos en el camino todavía de querer entender o de querer intentar cambiar eso. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque seguimos procesos sistemáticos, como te decía, la educación. ¿Por qué hablo mucho de educación? Porque siento que la única forma de a una sociedad es desde la educación. Necesitamos empezar a construir, necesitamos empezar a que el sistema de educación cambie, a que ya no te obligan a que sigas aprendiendo eh, que 2 más 2 es 4, sino que te enseñan a ser mucho más consciente de que hay una educación ambiental real, que hay una educación inclusiva, que la religión mismo no sea impositiva
dentro de los procesos de formación, porque claro, la iglesia te hace eso, te forma y como de manera sistemática en que lo que dice la Biblia está bien y lo que dice y eso es lo que te imponen dentro de la formación, ¿no? Igual, o sea, el sistema de educación intercultural, el sistema de educación en general, perdón, es muy sistemática y es muy racista, incluso. El sistema de educación en Ecuador es racista, es discriminatorio, porque te enseñan y te sigue obligando a aprender a que en las ciencias como si es niña es niña y si es niño niño. No está siendo una educación inclusiva. eh, el sistema en general no está funcionando porque te están obligando a aprender que Cristóbal Colón fue quien descubrió América, pero nadie en esta parte de la historia te cuenta cómo los pueblos originarios que vivían en estos territorios fueron masacrados, fueron asesinados, y eso es una forma discriminatoria todavía de construir. Entonces, Ecuador necesita dar un paso ahora mismo a construir, formar, a que si queremos cambiar el sistema de educación, si queremos empezar a cambiar a la sociedad, tenemos que empezar a construir desde los niños, desde la escuelita, desde nuestras propias familias, empezar a abrir la visión de que estamos en un mundo mucho más global y también como algo que siempre digo, las personas necesitamos empezar a escuchar. Tenemos que empezar a construir cosas desde la escucha, desde el respeto, desde esa deconstrucción de la mente. Empezar a ver diferente las cosas, ¿no? Empezar a tomar responsabilidades y a empezar como a ser objetivos con lo que necesitamos hacer, de ya dejar esa mentalidad, como te decía, machista, consumista, eh, que solamente viene desde la imposición, ¿no? Entonces pienso que sí hay que empezar a trabajarlo. Eh, es algo súper difícil, pero hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a hacerlo. Ecuador necesita como ese cambio, eh, pero sí, está difícil. Está muy difícil porque todo está como siendo muy impositorio. Y claro, es difícil en todos los sentidos, como te decía, tanto para nosotros como pueblos indígenas, eh, por el tema del idioma, por el tema de cómo se nos está imponiendo ideas que no son nuestras. Así es bastante complicado. Y ahora mucho más también, como mencionabas, el tema de la comunidad LGBT, es como bastante complicado y una de las cosas que me preocupa mucho, y justo en este año voy a empezar a trabajar cosas en ese tema, porque en la Amazonía sobre todo están existiendo demasiados suicidios de niños, de jóvenes que tal vez no están siendo escuchados y que no tienen la oportunidad de hablarlo y de poder sentirse cómodos, de poder sentirse escuchados, de poder construir eh, formas mucho más sanas de vivir, ¿no? Entonces ha sido como súper difícil eh, esto de no tener espacios de escucha donde no te permiten expresarte, no te permiten sentirte como súper bien contigo mismo. Entonces, sí, es como complicado. A mí me ha costado un montón, sobre todo, imagínate, ser parte de un pueblo indígena que ha sido discriminado por cientos de años y ahora más, aparte de eso, también como eh, ser parte de la comunidad LGBT también ha sido como doble reto para mí, pero ahí vamos como construyendo y demostrando de que sí se puede, de que sí se puede abrir mentes y nos ha tocado empoderarnos tanto para que este sistema como racista, discriminatorio, no nos termine matando. Claro, y ya para finalizar, ¿cuáles son las perspectivas futuras o proyectos que se planean cumplir, tanto en el ámbito cultural, en el ámbito ambiental y también, digamos, desde tu parte personal? Retos hay muchos, hay muchas cosas por construir. Lo que te decía justo en lo personal, para mí en este año estoy como, voy a enfocarme mucho más en trabajar esto de una educación o de una formación, no para jóvenes, sino para la sociedad en general, sobre todo para comunidades
indígenas, en que necesitamos empezar a hablar cosas que están pasando, necesitamos empezar a hablar justo esto. Uno de los grandes retos que me puse para este nuevo año es buscar o formar desde las familias a que sean mucho más comprensibles con el tema de de la orientación sexual. Eh, es una de las cosas que más importantes pienso que voy a hacer el siguiente año, porque sí, o sea, yo he tenido como la oportunidad de escuchar y de conocer a mucha población que tiene miedo, ¿no? Que tiene miedo de expresarse y como es eso, empoderar a más gente para que pueda ser libre, pueda como trabajar mucho más como colectivo, pues nuestras cosas están impulsadas justamente a esto, 100% educación, 100% formación, y mostrarle al mundo la capacidad de los pueblos indígenas y sobre todo de los jóvenes y decirles que sí podemos, sí podemos, sí podemos y hemos estado construyendo mucho, que en estos pocos años hemos logrado un montón, la verdad. Eh, y nada, como retos como súper grandes, incursionar también como a construir desde la política también. Entonces, eso, como vamos a seguir luchando, como decíamos, nosotros siempre vamos a estar resistiendo, siempre vamos a estar haciendo relajo por ahí de una manera no solamente física, sino que siempre desde los espacios que podamos. Yo soy de la idea de que es importante, sí, hacer paros cuando hay que hacer paros, pero también hay que empezar a construir desde la justicia, desde la formación, desde la política, desde cada espacio que podamos. Y nada, nosotros orgullosos siempre de poder fortalecernos, de poder sobre todo compartir también estas experiencias con más gente para que quizás se abran y capaz tal vez esta entrevista ahora mismo, no sé, no la vayan a ver o quizás sí le llegue por lo menos a una persona y como esta experiencia le ayude a cambiar esa visión, ¿no? Entonces, como eso, desde creo que el compartir, el escucharnos y que nada, estamos siempre dispuestos a aprender y a seguir caminando en todo lo que podamos apoyar. Excelente, Alexis. Muchísimas gracias por tu tiempo y por responder nuestras inquietudes. Antes de concluir, te dejamos como mensaje para la ciudadanía y sobre todo para la colectividad ecuatoriana que observan esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube. Nada, eh, es momento de cambiar, momento de responsabilizarnos, momento de construir y de escucharnos. Así que, nada, invitarles a todos a que vayamos tomando conciencia de los cambios que están existiendo en el mundo, tomemos conciencia de, de que el cambio climático es real y que es responsabilidad de todos poder proteger nuestros territorios, de poder protegernos a nosotros mismos y sobre todo de seguir sobreviviendo y que empecemos a abrir mentes, ¿no? Empecemos a abrir las formas de ver y que si queremos cambiar una sociedad, debe empezar desde cada uno, desde las acciones mínimas y que no es solo responsabilidades de nosotros que estamos como haciendo, intentando hacer cosas para proteger nuestros territorios, sino que todos tenemos que empezar a hacer cosas. Así que nada, invitarles a eso, a reflexionar, a construir y a sanar también, ¿no? A sanar, a escucharnos, de que nos demos la oportunidad de sentirnos bien, de poder compartir esa felicidad y de poder como seguir creciendo juntos y construyendo juntos, ¿no? Eso, que eso, invitados a construir, a que se unan a construir y que, nada, sonriamos y seamos felices. Bueno, muchísimas gracias, Alexis. Y de esta manera damos finalizado su programa semanal de entrevistas Dialogando con Esther, emitido por nuestro canal de YouTube. Hasta una próxima oportunidad.